Me llamo Elmo Cuña y el proyecto que he venido a desarrollar a Matadero se titula Colosal número 8, que es un proyecto que toma como punto de partida una rotonda que hay en Vallecas, que tiene una réplica de una cabeza olmeca, y de ahí viene el nombre del título, esta cabeza fue catalogada como la número 8, la cabeza colosal número 8. Entonces el proyecto es realizar una película, es un proyecto audiovisual breve sobre esta rotonda. Conocí esta rotonda por internet, la verdad, y como que siempre me interesan mucho estos lugares que aparentemente son anodinos, lugares como de paso o lugares a los que no les prestas mucha atención, pero que en realidad si los revisas con un poco más de cuidado hay como muchos temas o muchas cuestiones ahí que se pueden sacar, que son interesantes. Y en este caso, pues un poco buscando por Google Maps, monumentos de Madrid, llegué a la cabeza olmeca, que no la conocía, y por mis vínculos con México, que yo viví ahí 5 años, pues me pareció ahí como de repente un lugar como muy interesante para desarrollar algo. Esta cabeza es una réplica de una cabeza original que está en el Museo Antropológico de Jalapa, que fue descubierta en los años 70 y representa, se supone que a un rey o un gobernador de la cultura olmeca. También puede haber sido un jugador de pelota o alguna otra figura como de poder. Esta cabeza es una de las como más representativas de la estética olmeca, que fue muy influyente en otras culturas posteriores, como por su simpleza y por su fuerza estética. Y esta concretamente está como considerada de las más representativas de la estética olmeca, porque además se conserva muy bien. Entonces, en el año 2000, 2005, por ahí, el gobernador de Veracruz decidió contratar a un escultor local para realizar una serie de réplicas de esta cabeza, tomándolo un poco como icono pues, de Veracruz. Y hizo varios regalos institucionales a diferentes ciudades, como regalos diplomáticos o regalos como para afianzar relaciones comerciales con ciudades, y regaló a Madrid esta cabeza en 2005. Y por esto llegó la cabeza a Vallecas. La historia de esta cabeza me parece muy interesante, el viaje que ha hecho de Veracruz a México, porque aunque en principio pues acaba en una rotonda, en un espacio más o menos anodino de tránsito, habla también de las relaciones entre México y España, ¿no? Y los vínculos que hay históricos y también el discurso colonial en el que todavía España se sitúa, ¿no? O sea, el hecho de que la cabeza esté en un lugar de tránsito descontextualizada porque no tiene una placa de información que hable de su historia o de la cultura olmeca o de las relaciones entre España y México, pues eso indica que es un gesto más como pues de no enfrentar la historia, ¿no? De no hablar pues, del conflicto, de la conquista, y sigue esa línea como de pensamiento colonialista. Entonces, analizar un poco la historia de la cabeza y su ubicación aquí en Madrid, pues nos lleva a revisar las relaciones coloniales entre España y México y como estos olvidos conscientes que se hacen o estos descuidos conscientes como para evitar temas escabrosos. El proyecto está planteado como una película porque me interesa mucho tratar el carácter como escenográfico que tiene la rotonda. O sea, la rotonda tiene la réplica de la cabeza, que está como muy bien hecha y es muy realista, pero esta cabeza está sobre una pirámide que es bastante kitsch y que tiene como una estética pseudo-totonaca, que está basada en una pirámide que es la pirámide de los nichos. Entonces, en un solo monumento se mezclan como varias culturas y hay como una juxtaposición de cosas que la hacen bastante inadecuada o bastante kitsch. También es una fuente. Entonces, este aspecto como teatral o escenográfico del monumento me interesa vincularlo con el cine colosal italiano, que es un cine de principios del siglo XX,
que se caracterizaba por el uso de unas escenografías pues muy grandes, ¿no? De ahí el nombre de Colosal. Entonces vincular estas escenografías del cine colosal italiano con las escenografías y las representaciones como de poder de los monumentos me parecía interesante, y el medio como más apropiado es como hacerlo en una película, ¿no? En este caso la formalización la había decidido de antemano porque enseguida vi el potencial del monumento como lugar escenográfico. Entonces enseguida pensé en que podía funcionar bien como una película. O sea, un recurso que luego me di cuenta a base de visitar el lugar y de revisar estas películas de cine colosal es que si tú estás en coche dando vueltas a la rotonda, estás haciendo como un traveling continuo alrededor, y si sitúas la cámara en un plano bajo, puedes jugar a que parezca mucho más grande de lo que realmente es el monumento. Y este juego de escala me interesa mucho, ¿no? Como exagerar el gesto, hacer que el monumento sea como muy esperpéntico, ¿no? Casi. Y de esta manera también vincularlo con lo escenográfico en el cine, ¿no? Que muchas veces se utilizan trucos como para hacer que las cosas parezcan otras o parezcan que tienen otra escala. Este trabajo tiene un vínculo muy claro con un proyecto que hice en México, que se tituló Todo sucede como sí, que fue la primera vez que yo trabajé interesándome por el cine mudo. Trabajé alrededor de una isla, que más o menos es como una rotonda, una isla artificial, que también es como un espacio bastante anodino de un parque en México. Entonces me di cuenta de que el cine había llegado a México a ese parque porque la residencia presidencial estaba en ese parque. Entonces el presidente quiso ser registrado en cine. Entonces yo me interesé como por el cine mudo, los comienzos del cine, y registré una performance usando trucos del cine mudo. Entonces, muchas de la metodología que estoy usando en el proyecto ahora tiene su origen en este otro trabajo, y aquí se desarrollan como con más tiempo y más medios. Yo trabajo mucho a partir de lugares que normalmente están en mi entorno, lugares que conozco, lugares por los que paso a menudo, y de repente pienso, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace esto aquí de fondo, ¿no? Pero a veces también trabajo con lugares por los que me intereso de una manera como más consciente. Digo, ostras, aquí, ¿qué pasa con esta rotonda? Y aquí, pues el vínculo con México fue lo que me impulsó, ¿no? Como a considerar este espacio como interesante para desarrollar un proyecto. O sea, en la formalización del trabajo intento como que desde la imagen se puede entrever la propuesta que hay detrás, ¿no? Cosas que he descubierto en la investigación o en la experiencia de recorrer el lugar. Me gusta que al construir las imágenes, los planos, el montaje, como que a partir de ahí se pueda descifrar parte de donde viene. Por supuesto que hay partes que quedan como ocultas, y alguna vez he utilizado como voces en off que dan más pistas o cosas que considero que son claves para entender un poco el origen del trabajo. En este caso, por ejemplo, no querría, digamos, hacer el mismo gesto de volver a descontextualizar una pieza que está descontextualizada. Entonces creo que es importante contextualizarla y hablar un poco o dar algunas claves que orienten sobre su historia. Para mí es clave estar en Madrid para poder desarrollar el proyecto, ya que la rotonda está en Madrid. Entonces la posibilidad de poder venir, o sea, ir hasta Vallecas, rodear la rotonda, estar allí, pasar tiempo, hablar con vecinas y todo esto, pues es fundamental. Y por otro lado, el tiempo como de concentrarte en un solo proyecto 3 meses para desarrollarlo con calma, y pues muy importante, ¿no? Y el acompañamiento de las tutoras y de las compañeras, o sea, creo que ahí se genera una comunidad bastante rica, que normalmente estamos como más acostumbrados a trabajar en soledad o a lo mejor con un par de compañeras, y el hecho de tener un grupo con el que puedes compartir muchas cosas sobre el proyecto pues aporta mucho, claro.